Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gente Bonapartista, que soy un servidor, para hablar de cómo evoluciona la conflagración en Irán, la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Se está hablando de una invasión por tierra, de una invasión terrestre. Se ha especulado con dos posibles escenarios. Ocupar las principales islas iraníes del Golfo Pérsico en un intento de poder controlar el paso por el mismo, el paso por Hormuz, las principales islas de Irán en torno al estrecho de Hormuz, para poder facilitar el paso de los buques por esa zona, ¿no? Y descongestionar el tema del bloqueo que ha establecido Irán como una medida de presión para parar la guerra contra sí mismo, una medida defensiva. Hay que tener en cuenta que Irán en todo momento se defiende de un ataque que se ha iniciado contra él, de una guerra que le ha sido impuesta, una guerra que tiene una finalidad claramente destructiva. Se dice que es una guerra para destruir el régimen de Irán, pero ya me diréis qué sentido tiene, si esto es así, destruir las instalaciones eléctricas de Irán, dejar al país sin luz. Eso no es un ataque contra el régimen, eso es un ataque contra el pueblo, porque eso impide a la gente vivir de manera normal, en caso de que se produzca. Es un ataque también contra el régimen, pero es contra toda la nación en sí misma, no es solo contra el régimen. O sea, la instalación eléctrica de un país no es el régimen, es el Estado, son las infraestructuras de un Estado, de un país. Y es algo que afecta al pueblo. Son medios de vida del pueblo. Entonces, ya me diréis, en los últimos ataques de estas semanas contra Teherán, se ha ido aumentando la cifra de bloques de pisos residenciales donde vive gente alcanzados por bombas, por misilazos de los cazabombarderos estadounidenses e israelíes. Han muerto civiles. Hay bloques de pisos donde vive gente destruidos. No es verdad decir que esto es un ataque únicamente contra el régimen, que es para descabezar a Irán de su régimen con idea de liberar a Irán de dicho régimen. Porque la cantidad de edificios residenciales destruidos que hay en Teherán ahora mismo no es menor, no es de poco peso, es considerable. Y en estos días, ayer mismo, se produjeron bombardeos contra la ciudad de Tabriz, una ciudad turca de Irán. La zona de Tabriz pertenece a la parte iraní de Azerbaiyán. Azerbaiyán está dividido en dos partes. Una parte que es un país independiente, es una república, la República de Azerbaiyán, una república túrquica, postsoviética, es decir, fue un país que perteneció al ámbito de la Unión Soviética. Por tanto, hay un alto dominio en ese país del ruso como segunda lengua. Y luego otra parte de Azerbaiyán pertenece a Irán, el llamado Azerbaiyán Occidental. Y ahí el bilingüismo no es con el ruso, sino con el idioma persa. Se habla azerí, que es el idioma local, el idioma nativo de esa zona, de la mayoría de la población. Es un idioma túrquico, un idioma que se entiende mutuamente con el turco. Lo que pasa es que el turco tiene menos palabras del persa y más palabras del turco, más neologismos turcos para sustituir palabras del persa y del árabe que se fueron quitando tras la reforma de Ataturk. Mientras que el turco de Azerbaiyán no ha perdido estas palabras persas, las ha mantenido. Y por tanto se dan en mucho mayor número en esta forma de hablar el idioma. Entonces, el principal ruido comunicativo que tienen los azeríes al comunicarse con gente de Turquía es esa diferencia de cantidad de palabras persas, esa mayor cantidad de palabras turcas puras que tiene el turco de Turquía. Pero todo turco azerí que vea con frecuencia el cine turco, las series turcas a través de la televisión, se van a acostumbrar rápidamente a la manera de hablar turca de Turquía y van a acabar entendiendo. Y más si se van allí a vivir en los primeros días. En cuestión de pocos días terminan siendo capaces de comunicarse correctamente y adaptándose a las diferencias del idioma de Turquía.
Entonces, Azerbaiyán tiene su parte iraní y tiene su parte independiente. Y la parte iraní saben el turco azerí y saben persa, ¿vale? Y son una región completamente integrada dentro del Irán gobernado por la República Islámica. No se hace ninguna clase de discriminación a las lenguas locales, ni regionales, ni nada por el estilo. Y eso imposibilita que se traten de utilizar estas cuestiones para promover independentismos como una especie de forma de generar una guerra civil que se pueda utilizar para abrir un nuevo frente que facilitaría a Estados Unidos y a Israel su agresión en busca de la destrucción del país. Porque un gran problema si llega a caer la República Islámica fruto de un ataque, de una guerra, y si Irán es invadido y conquistado por Estados Unidos e Israel, es que probablemente presenciemos la descomposición de Irán en varios trozos, la fragmentación del país en varios. Es decir, claro, las milicias kurdas tendrían las manos libres. Las milicias kurdas que están exiliadas en Irak y que son independentistas tendrían las manos libres para entrar por tierra con 4.000 efectivos o los que sea, y al no encontrar oposición, al estar el régimen disuelto, apoderarse de zonas del país de habla kurda y reclamarlo como país independiente. ¿Y quién se va a oponer a eso? Como no sea la propia población local que quiera seguir siendo persa, quiera seguir siendo iraní. Claro. Yo he visitado una zona kurda de Irán, mi mujer es de allí, de las provincias de Ilam y Kermanshah, y aquí no hay ninguna clase de independentismo kurdo, la gente se consideran iraníes y están orgullosos de hablar kurdo y persa y enseñan a hablar a los niños en persa desde la cuna. A los niños les hablan en persa para que se acostumbren rápidamente al idioma nacional y sean capaces de ir al colegio entendiendo las clases y entendiendo todo. Porque claro, los padres entre ellos siguen hablando en kurdo, el kurdo lo van a tener, el kurdo lo van a oír. Es lo que habla toda la familia cuando los visita entre ellos, es lo que se habla en la calle, es lo que se habla por doquier en la ciudad. Pero el persa, ¿cómo lo tienen? Tienes que ir metiéndolo. Y bueno, fruto de esa voluntad de que la parte kurda y los kurdos sigan siendo iraníes y persas, pues se les mete desde la cuna el persa. Eso es muy común. Entonces, no hay ningún problema. Aunque las clases de la escuela sean en persa, no sean en kurdo, no está prohibido publicar ninguna clase de periódico, ni de libro, ni de nada en kurdo. Tú vas a la librería a comprar libros, y es verdad que la mayoría de libros en Ilam, Kermanshah y todo esto están en persa, pero te encuentras libros publicados en kurdo, utilizando el alfabeto arábigo, arábigo-persa. Utilizando, es decir, hay 3 formas de escribir el kurdo. El kurdo no es ni siquiera una lengua unificada, tiene varios dialectos que pueden llegar a ser tan diferentes entre sí que no se entiendan. El kurdo de Turquía y del norte de Siria se escribe en alfabeto latino, utilizando la ortografía del turco posterior a la reforma de Ataturk, que impuso el alfabeto latino al turco, eliminando la escritura del turco en el alfabeto arábigo. ¿Vale? Este tipo de ortografía en alfabeto latino se utiliza para el kurdo de Turquía y de Siria. Es decir, una manera de escribir el kurdo es en alfabeto latino. La otra manera de escribir el kurdo sería en alfabeto arábigo-persa, es lo utilizado en Irak y parte del kurdo de Irán. El alfabeto arábigo-persa, el alfabeto árabe, con las 4 letras adicionales que añade el persa. Pero este kurdo, esta manera de escribir el kurdo en el alfabeto árabe, escribe las vocales como letras. Porque el árabe y el persa, las vocales breves no las escriben como letras, sino como acentos. Acentos que en la mayoría de publicaciones se eliminan. Solamente se utilizan en publicaciones infantiles para ayudar a los niños a empezar a leer y en el Corán y cosas así. Entonces, la otra forma de escribir el kurdo es con el alfabeto arábigo-persa, pero poniendo las vocales como una letra aparte, claramente escrita. Esto se llama alfabeto soraní. Es la escritura oficial del kurdo en Irak. Y esta escritura es muy difícil de leer para un iraní, incluido un iraní kurdo que esté acostumbrado a leer en persa. Tú le pones a un iraní kurdo de Ilam, de la zona kurda donde yo he estado, le pones un libro escrito de esta manera
y no es capaz de leerlo, incluso aunque sea su idioma, porque no está acostumbrado a que las vocales se escriban como una letra aparte. Entonces las va a intentar leer como consonantes. La U escrita como vocal se lee U, pero la U escrita como consonante se lee como una V. Musavi, esa V de Musavi, se escribe con la misma letra que la U de otra palabra que lleve U. Como por ejemplo tup, pelota en persa. Musavi, esa primera U de Musavi no se escribe porque es una vocal breve, es una U breve. Pues claro, en kurdo escrito con el alfabeto soraní habría que escribir esa U de Musavi como con la misma letra que la V. Imaginad, ¿no? Entonces es complicado. Bien, pues, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Hay una tercera forma de escribir el kurdo, utilizada sobre todo en Irán, que es escribirlo con el alfabeto persa normal, con las mismas letras que el persa, las letras del alfabeto árabe, que son consonantes, a las que se añaden 4 letras más, y las vocales breves no se escriben. Las vocales largas sí se escriben, al igual que pasa en árabe y en persa, como letras de prolongación. Bien. Esta forma de escribir se utiliza en muchos libros que yo vi publicados en kurdo en Irán. Es una manera de leer mucho más intuitiva, pero al no poner las vocales breves, tienes que tener un alto conocimiento del kurdo para ser capaz de leer. Tienes que estar acostumbrado a leer de esta manera en kurdo. El kurdo tiene más vocales que el persa. La posibilidad, cuando no se escribe una vocal, pero ahí hay una vocal breve, las posibles pronunciaciones que puede tener eso es mayor en kurdo que en persa. Bien, entonces, no es fácil la escritura en kurdo y desde luego no es fácil que lo entiendan todos los hablantes de kurdo. Si a eso sumamos que en dialectos del kurdo muy alejados, por ejemplo, el kurdo que se habla en Turquía y el kurdo que se habla en Irán, en la zona sur de Irán donde yo estuve. Un hablante de kurdo del sur de Irán entiende el kurdo de Turquía, pero le cuesta entenderlo, tiene que concentrarse. Pero cuando el kurdo de Irán responde al kurdo de Turquía, el kurdo de Turquía a lo mejor ni siquiera entiende lo que le dicen. ¿Entendéis? ¿Hasta qué punto es un idioma común? Entonces no es fácil que haya un estado unificado kurdo ni nada parecido, aparte de que Turquía no lo permitiría. Pero este es otro escenario que se ha planteado Estados Unidos, y hay conversaciones por parte de Estados Unidos con las guerrillas kurdas iraníes exiliadas en Irak, para ayudar a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, creando un nuevo frente, con más o menos 4.000 efectivos, entrando por tierra, por la frontera entre Irán e Irak. No han aceptado la propuesta estas guerrillas kurdas porque saben que si hacen eso los van a masacrar. Irán va a responder de manera contundente con toda clase de misilería, de ejército, tanques, tal, y van a masacrar a esa guerrilla que entre por ahí, que no será tan numerosa. Aparte, ni siquiera han contado con el apoyo del gobierno regional kurdo de la zona kurda de Irak, Barzani. El clan Barzani tiene su feudo de facto en la zona kurda de Irak, es tolerado por el gobierno central de Irak y tiene buena relación con Turquía. Turquía no quiere saber nada de un estado kurdo independiente, independentista, cerca de su frontera. Nunca lo va a permitir. Si se llega a independizar una parte kurda de Irán, Turquía es capaz de intervenir por tierra para sofocar eso, apropiarse ese territorio por un tiempo y devolverlo una vez que haya un gobierno afín a Turquía, afín a la OTAN, etc., afín a Occidente. Como a Turquía no le interesa eso, Turquía mantiene buena relación con Irán. Turquía en sí mismo no está en el bando de Irán, pero mantiene buena relación con Irán. Porque lo ve como una manera de mantener estable la región y evitar que se forme un estado kurdo de facto en la zona. Entonces, si esto se produce, si hay un ataque de guerrillas kurdas contra Irán por tierra, no va a contar con el apoyo del clan Barzani,
la propia autoridad kurda de Irak puede ser mandada en un momento dado por Erdogan, por Turquía, a tomar cartas en el asunto y reprimir este movimiento, o por lo menos no prestarle ninguna clase de ayuda, no facilitarlo. Pero en la medida en que esa ofensiva por tierra prospere, Turquía puede llegar a intervenir, en la medida en que Irán no sea capaz de sofocarlo. Pero es que Irán, ya hemos visto, tiene capacidad de sobra, con la misilería que gasta, de reventar eso en poco tiempo. De hecho, ya ha hecho varios ataques contra objetivos de guerrillas kurdas en Irak, de manera preventiva, para quitarles las ganas, a modo de aviso, ¿no? Para quitarles las ganas de hacer ningún intento. Entonces, sumado a esto, las guerrillas kurdas de Irán exiliadas en Irak han visto cómo Estados Unidos ha traicionado a las guerrillas kurdas de Siria. Las ha ayudado, les ha dado armas para que reconquisten a Estado Islámico, para que lleguen a controlar gran parte del este de Siria, a cambio de que las guerrillas kurdas dejen a Estados Unidos apropiarse de los pozos de petróleo de esta zona. Durante años Estados Unidos ha estado robando petróleo a Siria a manos llenas. Una vez que ha caído el régimen de Siria y el gobierno nuevo de Siria, que es un gobierno árabe salafista, ha empezado a conquistar territorio a los kurdos independentistas de la parte este, llegado un momento, Estados Unidos ha abandonado a los kurdos, ha dejado de darles apoyo, de darles armas, incluso ha llegado a negociar y pactar con Turquía, dejar que Turquía ayude al gobierno central de Siria a reconquistar a los kurdos, a condición de que le sigan dejando a Estados Unidos llevarse el petróleo. Entonces, Estados Unidos, cuando le ha convenido, ha cambiado su alianza. Ha cambiado la alianza con las guerrillas kurdas por la alianza con el gobierno central de Siria post caída del régimen de Bashar al-Assad, un gobierno árabe salafista suní, ya no un gobierno laico chií apoyado por las minorías y por los suníes laicos, como era el gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno modernista, un gobierno antisionista, anti-Israel, enemigo de Israel y de Turquía. Ahora tenemos un gobierno afín a Turquía y que permite a Estados Unidos llevarse el petróleo. Y bueno, Turquía, después de haber completado el trabajo, de haber eliminado cualquier clase de autogobierno kurdo, de haberse hecho con el control de una parte importante, ha devuelto el territorio al gobierno central de Siria, que ahora es un gobierno afín. Entonces, los kurdos de Irán exiliados en Irak han visto esto y no les interesa que les vuelva a pasar lo mismo. No se van a arriesgar a confiar en Estados Unidos para que los utilice. Para ser tontos útiles. Y ser desechados y dejados en la cuneta a la primera de cambio y sacrificados como un peón en un juego de dioses. Ese es el tema. Entonces, ya tenemos un posible escenario de desestabilización que está muy complicado que suceda. Pero es que el tema del desembarco por tierra de las tropas estadounidenses, ayer o anteayer por la noche, se produjo un ataque de misilería iraní contra embarcaciones de desembarco estadounidenses atracadas en un puerto de un país árabe. Hubo un bombardeo importante contra embarcaciones destinadas a desembarcar tropas de Estados Unidos en las islas de Hormuz, pertenecientes a Irán. 3 embarcaciones de estas fueron hundidas y el resto en llamas, hechas ciscos, hechas añicos. Eso ha abortado el ataque, el primer intento de ataque por tierra de Trump. Al día siguiente, ayer, en una rueda de prensa, vi a Trump llorando, reconociendo su derrota, diciendo frases del tipo de yo no imaginaba al que pudiera ocurrir algo de este tipo, yo entendía que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo, que no tiene rival y que esto estaba ganado. Pero en la guerra a veces ocurren cosas extrañas, se dan sorpresas y se pierde en guerra. Y bueno, pues esto ha tenido un coste. Estaba llorando, estaba reconociendo, admitiendo su derrota, admitiendo los reveses que ha sufrido y que se ha metido en un lío, se ha metido en un jaleo del que no sabe cómo salir. Y que ha tenido un coste
un coste para la economía global, un coste para la presencia de Estados Unidos en la región. La mayoría de las bases estadounidenses en la región han sido alcanzadas y destrozadas por ataques misilísticos. Se han producido numerosos ataques, lo que va de guerra, de misiles iraníes contra hoteles en los que se albergaban tropas estadounidenses que se habían refugiado huyendo de las bases estadounidenses atacadas. Se habían refugiado en hoteles y ayer hubo un ataque de misiles contra hoteles que albergaban a soldados estadounidenses donde se produjo una carnicería, una verdadera carnicería. Murieron muchos soldados estadounidenses. Esta cifra no la reconoce Estados Unidos. Por parte de Estados Unidos no van a ser cifras oficiales. Están reconociendo lo mínimo necesario. Porque hay una guerra del control del relato. Por el control del relato. O sea, esta guerra tiene también una parte de guerra psicológica y de guerra por el control de la opinión. De aparentar que se es superior, de aparentar que se va ganando, aunque no sea verdad. Hay una obsesión por parte de Israel y Estados Unidos por controlar el relato. Es enorme la censura militar que está habiendo por parte de Israel dentro de Israel. Está prohibido publicar imágenes de cualquier impacto de misil iraní que caiga sobre el suelo israelí. Si tú subes a redes sociales grabaciones de un misil iraní chocando contra Israel, destrozando lo que sea, tú subes eso a redes sociales, te detienen, te hacen un juicio express y en 24 horas vas a la cárcel. Puedes llegar a ir a la cárcel 5 años. Entonces la censura por parte de Israel es enorme para que no haya fugas de información que validen el relato de que Irán está dando una verdadera paliza a Israel y a Estados Unidos. O sea, casi que importa más lo que piense la opinión pública que lo que ocurre realmente. Se está viendo que la guerra no la están ganando, están perdiendo esta ofensiva, están recibiendo su gusto merecido, aunque a un cierto coste por parte del bando iraní. Han muerto bastante gente iraní. Se habla de una cifra de 5.000 personas muertas. Y eso no son solamente gente del régimen, ni gente del ejército, ni de la policía, ni siquiera de los funcionarios, porque han atacado funcionarios, han atacado edificios de funcionarios con la idea de desconectar al régimen iraní de su pueblo, de impedir la administración, de dejar descabezado el Estado iraní, el país de Irán, de dejarlo sin Estado, o sea, atacar el Estado mismo, no solamente el régimen. Hay un segundo escenario, porque normalmente cuando Estados Unidos decide destruir un país, atacarlo, con su agresividad característica que hemos visto a lo largo de la historia, después de un primer paso viene otro. No se limita a un único paso, no se limita a un único intento. Hay una serie de pasos que se van dando con la idea de ir escalando la situación, de ir aumentando la agresividad, de ir aumentando la presión contra ese Estado y ese régimen con el fin de doblegarlo. Y después de un paso normalmente viene otro, incluso que sea un paso fallido. Después de un primer paso viene un segundo paso. Después de un segundo paso viene un tercer paso. Es así desde que Estados Unidos es Estados Unidos y comenzó a ostentar un papel de potencia. Después de un primer paso viene el segundo paso. Y lo estamos viendo. Ya se han dado varios pasos en la escalada. Otro de esos pasos que se pretende dar es atacar infraestructura energética de Irán. La infraestructura que abastece de electricidad al país, dejar al país sin luz, incluso si se puede sin agua. Lo que pasa es que esto será un alto coste porque Irán ya ha dicho y que va a responder y ha demostrado que responde. Siempre que ha habido algún ataque a infraestructura energética o petrolera iraní, Irán se ha tomado su revancha, destrozando objetivos energéticos petroleros importantísimos en la región, en países árabes. Lo cual tiene un enorme costo para Estados Unidos y para la economía global. Esa es la defensa que tiene. Y todo el tema del estrecho de Hormuz va por ahí. Si tú quieres abrir el estrecho de Hormuz, como parece desesperado por hacer Trump, lo que tienes que hacer es dejar de atacar. Pero parece que no. Que después de un paso tiene que venir un segundo paso. Después de un segundo paso, un tercero. Y después de este paso de desembarco, intento de desembarco de tropas en las islas, que se ha visto abortado, seguramente venga un tercer paso. Si se da una invasión por tierra dentro del litoral iraní, si las tropas estadounidenses desembarcan dentro de Irán, seguramente por una especie de bahía que hay en el Golfo Pérsico, rodeada de montañas, una especie de vallecillo de delta, que por ahí se podría entrar más o menos en llano,
rápidamente el problema es que te encuentras con enormes líneas de montaña, de cordilleras. O sea, hay dos sistemas montañosos importantísimos en Irán. Uno de ellos, el primero es Zagros, la montaña Zagros. Bueno, luego viene otro. Y al norte del todo hay una zona verde donde está Teherán haciendo costa con el mar Caspio. Esa zona verde, aunque sea comparativamente pequeña dentro de Irán, provee una enorme cantidad de grano, no solamente a Irán, sino a todo el mundo. Exporta grano. ¿Mm? Pero todo lo que hay por debajo y alrededor son sistemas montañosos enormes y más al este, desierto. Al este-sur, al sureste, desierto. Es decir, hay montaña por un lado y desierto por otro. Y ahora viene el verano. Se avecina el verano en Irán. No olvidemos que Irán, al igual que España, está en el hemisferio norte. Se avecina el verano. No han empezado el ataque del invierno, lo han empezado en primavera. Al terminar Nowruz es cuando se están planteando hacer un ataque por tierra. Si se les ocurre atacar por tierra, se van a encontrar una enorme extensión de sistemas montañosos y vosotros no podéis imaginar la calor que hace en el Golfo Pérsico. O sea, la calor que hace en el Golfo Pérsico en verano es brutal. Si estos rubiazos del ejército estadounidense osan entrar por tierra, no van a aguantar en pleno verano. La mitad van a morir de una lipotimia. Entrando ahí tierra adentro durante días, en una larga campaña, en un territorio hostil donde les van a llegar ataques por todos lados, no solamente misilísticos, sino emboscadas, gente que conoce el terreno, escondida, en puntos estratégicos, covachas, detrás de un cerro, en lugares apostados en sitios elevados, etc. No van a poder repeler todo eso con apoyo aéreo. Irán está en su territorio, un territorio que domina, que controla, que conoce bien. Y frente al cual tiene mayor aguante en lo que se refiere a las inclemencias del tiempo, a las inclemencias climáticas, al calor. Son gente aclimatada a la zona. Gente que tiene apoyo, tiene habituallamiento, tiene población amiga en ciudades y pueblos. ¿A dónde llegan los soldados yanquis? ¿Llegan a un pueblo? ¿Qué hacen allí? ¿Cómo sacan la comida? ¿Cómo se abastecen? ¿Qué puntos de abastecimiento tienen en lugares avanzados? ¿Entendéis? Entonces, si estos rubiazos entran por tierra, no van a aguantar. La mitad va a morir de una hipotimia. Esto puede ser comparable al invierno ruso, cuando Napoleón decidió invadir Rusia y le pilló el invierno. Cuando Hitler invadió Rusia y no le dio tiempo a conquistar la totalidad del país antes del invierno, porque se le retrasó la ofensiva en cosas como la batalla de Stalingrado o el cerco de Leningrado. Esto va a ser el nuevo invierno ruso. Va a ser el verano persa, el verano iraní. Estamos asistiendo a algo histórico que puede ser comparable al desastre de la Armada Invencible española. Aunque también los ingleses sufrieron el suyo, su revés. Su propia Armada Invencible, con Lord Drake, sufrió una verdadera paliza en la batalla de Cartagena de Indias. Fue algo épico, la forma en que una guarnición reducida recibe el aluvión de la Armada inglesa de ataque ahí y acantonados en una entrada estrecha consiguen resistir y quemar allí barcos y tal, y taponar la entrada enemiga y acaban derrotándolos, dándoles una verdadera paliza a los ingleses, y Lord Drake murió de diarrea, de una cagalera. Así con todo, el desastre de la Armada Invencible española fue el principio del fin del declive de España y ir tomando la delantera Gran Bretaña, Inglaterra y más adelante Estados Unidos. Puede ser algo así. Desde luego Estados Unidos va a salir muy debilitado si no logra ganar esta guerra. Ha perdido su presencia en gran parte de Oriente Medio. Sus bases yanquis han sido diezmadas, destruidas. Los regímenes árabes de tipo monarquías conservadoras o autocráticas, ¿no? que dependen en gran medida del apoyo de Estados Unidos, de la presencia de tropas estadounidenses sobre la zona. El ejército de Arabia Saudí es una birria.
gran parte de los efectivos saudíes son soldados pakistaníes, son mercenarios, tropa mercenaria. Otra carta que puede tomar Estados Unidos es intentar recurrir a una intervención de Arabia Saudí, es decir, hacer que Arabia Saudí ataque a Irán y utilizarlo y sacrificar ese otro peón del tablero. Pero la paliza que se pueden llevar es de órdago, y es el país árabe más grande en la zona y que tiene alguna potencia militar de alguna clase, como se vio en la guerra contra Yemen, pero es muy poco comparado con Irán. No digamos ya Emiratos Árabes Unidos, ¿qué va a hacer? Dos pueblos ahí, dos ciudades rodeadas de desierto, ¿qué van a hacer ahí? Que dependen completamente de su integración en el sistema financiero internacional y occidental, o sea, del turismo y de todo esto que se ha visto completamente destruido por la guerra, y de la exportación petrolera, que con el tema del cierre de Hormuz pues, se quedan sin nada. Entonces son países que pueden desaparecer. De luego, esos regímenes de monarquía conservadora podrían caer si termina proyectando poder en la región Irán, si gana la guerra, la pierde Estados Unidos, y tienen que retirarse de la zona, tienen que irse. Estados Unidos le dio la puntilla a la Unión Soviética, a la URSS, en gran parte porque dominaba la zona de Oriente Medio. Y eso le supuso a URSS una subida de los precios del petróleo. Aparte también la alianza con China, con el famoso cisma chino-soviético. Podemos estar asistiendo a la pérdida de Estados Unidos de su papel hegemónico como primera potencia, al comienzo del fin de eso, de que Estados Unidos pierda su hegemonía primero en Oriente Medio y luego poco a poco la irá perdiendo a nivel mundial. Frente al eje ruso-chino, el famoso eje de la resistencia, el eje multipolar. Podemos estar asistiendo a los estertores y dolores de parto de un mundo multipolar, cosa que celebraré. ¿En qué posición quedará Israel si todo esto sucede, si Estados Unidos tiene que retirarse de la región? ¿Podrá existir en la región un Israel que es hostil, aparte de su entorno, y que vive en un estado constante de amenaza, de acuartelamiento, que tiene países en el entorno que le son hostiles, que ha sufrido una verdadera paliza por parte de Irán en el contraataque? O sea, yo he visto fotos de un amanecer en Israel en estos días lleno de neblina por el polvo fruto de las detonaciones. Bueno, es posible que veamos un nuevo final de ese reino cruzado, de ese estado cruzado, formado por europeos que se han refugiado ahí en masa, que han emigrado en masa, ocupando una zona de la que no son naturales y por la que no sienten ningún apego. No es su tierra, es una tierra ajena que le han ido robando al pueblo árabe de Palestina. No sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios. Sin otro particular, un saludo. Bonapartianos.